adorando a Dios, hermanos, pero ahora en el estudio de su palabra, ¿verdad? Recordemos que hay muchas maneras de adorar a Dios. En el canto, en la alabanza, pero también cuando estamos en oración, ¿verdad? Y de igual manera adoramos a Dios cuando estamos estudiando su palabra. También adoramos a Dios, hermanos. Amén. Vamos a seguir, hermanos, en esta hermosa mañana. Una mañana muy fresca. Con frío, ¿verdad? Pero se siente el calor del hermano. Estamos reunidos aquí con la única intención de glorificar a Dios. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Recordemos que estamos en la carta a los romanos, hermanos. Si Dios así lo permite, el día de hoy estaremos finalizando este capítulo 5. Y el tema del día de hoy, hermanos, es... vamos a tomar el mismo tema de hace 8 días. En Adán, condenación y muerte. En Cristo, justificación y salvación. Parte 2, pues, si te gusta anotar los temas, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de este tema, hermano. En Adán, condenación. En Cristo, justificación. Segunda parte. Y vamos a darle lectura, hermanos, o el texto base que vamos a estudiar el día de hoy y que vamos a leer es Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21. Si el Señor así lo permite, estaremos escudriñando hasta este versículo 21, hermanos. Vamos a... Por un momento vamos a darle lectura a estos versículos. Vamos a darle lectura. Si lo tenemos, me dicen un amén, hermanos. Amén. Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21. Amén. Para que lo podamos leer todos, vamos a leerlo juntos. Son algunos versículos, son exactamente 6 versículos, si no me equivoco. Vamos a leerlos juntos. Romanos 5, 15 al 21 dice así la palabra del Señor. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia,
para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana, Padre. Gracias, Dios, por permitirnos poder reunirnos una vez más, Señor, con el único motivo de exaltarte y glorificarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Como dice el canto, tu fidelidad es grande, Dios. Tu fidelidad, Señor, incomparable es. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has cuidado de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Pero a pesar de que muchas veces nosotros no lo hemos sido contigo, Señor. Nos ponemos en este momento a cuentas contigo, Señor, y reconocemos que muchas veces hemos faltado, Señor. No hemos hecho tu voluntad, Señor. Perdónanos, Dios, y que en este momento tomes control, te pedimos, de esta reunión, Dios. Que sea tu palabra predicada, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, Dios. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, que podamos oír tu voz. Háblanos, Dios, a nuestras vidas. Aconséjanos, anímanos, consuélanos y quizá también el día de hoy nos exhortes, Dios. Pero que sea tu palabra. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos la reunión del día de hoy y lo hacemos en el nombre, que es sobre todo nombre, que es en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, si recordamos un poco lo que vimos hace 8 días, hermanos, después de que Pablo nos mostró, hermanos, de los versículos 12 al 14 que analizamos hace 8 días, sobre Adán y ese resultado de su desobediencia, en el cual, hermanos, Pablo nos mostró que en esta consecuencia de la desobediencia de Adán, arrastró a toda la humanidad. ¿Sí, hermanos? Donde la arrastró a una condenación, dejando en claro que el ser humano está destituido de la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque, como dice la palabra, porque todos en Adán pecamos. Sí, hermanos, después de que Pablo nos deja claro que el hombre en su estado caído es receptor de esa muerte espiritual, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, así como esa muerte física y aún más una muerte eterna, y que si el hombre parte de este mundo en esa condición, su fin será una separación eterna de Dios. Después de que Pablo nos muestra eso, hermanos, en los versículos 12 al 14 que analizamos hace 8 días, ahora Pablo da un giro radical, hermanos. Sí, hermanos, ahora Pablo nos presenta ese contraste que hay entre estos dos hombres. Entre Adán, en quien solo hay condenación y muerte, y Cristo, en quien hallamos justificación y salvación. Hermanos, hace 8 días vimos parte de este fuerte contraste, ¿no? Dos hombres que de alguna manera representaron a la humanidad entera, hermanos. En el primer Adán solo encontramos desobediencia. Y como resultado, condenación y muerte. Es decir, hermanos, el hombre que vive sin Dios, el hombre que no ha sido regenerado, el impío, hermanos, vive en esa condición. ¿Sí, hermanos? Es receptor de ese resultado de la desobediencia de Adán. El impío, hermanos, está en condenación.
y muerte. Pero el que está en Cristo, hermanos, encuentra justificación y salvación. Amén. Dos resultados diferentes, hermanos. Dos resultados que totalmente son opuestos. Por eso la Biblia le llama el segundo Adán, que es Cristo. Él mostró obediencia al Padre, hermanos. Y el resultado, salvación y vida eterna. Sí, hermanos, en el primer contraste que vemos aquí en el versículo 15, vamos a leerlo nuevamente, capítulo 5, versículo 15 de Romanos, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre y su nombre, Jesucristo, hermanos. Hermanos, el primer contraste que Pablo nos presenta en este versículo 15, hermanos, entre el don que recibimos de Cristo y la transgresión de Adán, en quien vemos aquí, hermanos, dos actos o dos acciones totalmente opuestas. Aquí vemos dos acciones totalmente opuestas, hermanos. La palabra don que encontramos en este versículo 15, en la etimología de la palabra, hermanos, de la palabra don, viene del original charisma, la palabra don, que significa dádiva, significa regalo, significa gracia. Es decir, hermanos, que se refiere a algo dado con una actitud muy especial de gracia y favor. Por tanto, hermanos, podemos traducir adecuadamente esta palabra como el don de gracia. Pues un don de gracia. Sí, hermanos, es decir, algo que el hombre recibe, pero sin ningún mérito humano. Sin ningún mérito humano, hermanos. Hermanos, en Cristo, hermanos, el que Cristo haya ido a la cruz fue un acto de obediencia al Padre. Pero también, hermanos, se constituyó aquí un acto supremo de gracia divina. Y esa gracia derramada hacia una humanidad pecadora. Hermanos, el don de Dios es la gracia. Romanos 3:23. No, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es una dádiva, hermanos? Es un regalo. Es un regalo no merecido. Esa palabra dádiva se desprende de la palabra don. El don de Dios. Es decir, hermanos, es la gracia de Dios la que el Señor, en ese acto supremo de Cristo, es ahí donde el Señor derrama su gracia sobre la humanidad. ¿Sí, hermanos? Pero el lado opuesto del don es la transgresión. El versículo 15 nos habla del don, pero también de la transgresión, hermanos. ¿Y qué es la transgresión? Hermanos, la palabra transgresión viene del original paraptoma, que significa traspasar, significa infringir, significa quebrantar, significa delito. Hermanos, esta palabra transgresión da la idea de apartarse de un sendero o apartarse de lo legal para hacer algo ilegal. Hermanos, la transgresión, es decir, el pecado de Adán, fue transmitido a toda la humanidad, a toda su descendencia, y trajo como consecuencia
la muerte en este mundo, hermanos. Como consecuencia trajo la muerte. Ahora entendemos, hermanos, ¿qué es la transgresión? Cuando dice el versículo 15, como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. El don de Dios, repito, hermanos, el don de Dios es la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Es decir, es un regalo no merecido. ¿Sí? Y la transgresión nos habla sobre esa violación de la ley o del pecado. Vamos a ver por un momento, hermanos, ese contraste entre el don de gracia y la transgresión. El don de gracia y la transgresión, dos cosas totalmente opuestas, hermanos. En la transgresión, dice el versículo 15, que por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Es decir, hermanos, todos los hombres sin excepción llevan en sí mismo esa naturaleza, hermanos. Y esa marca del pecado. Pues sin excepción, el mundo entero, hermanos, se encuentra bajo la sentencia de muerte. Sí, hermanos, el mundo entero recibió esa sentencia de muerte tras la transgresión de Adán, tras ese pecado de Adán. El resultado de la transgresión de Adán fue condenatorio a la humanidad entera. A la humanidad entera, hermanos. El versículo 15 de este capítulo 5 termina diciendo: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hermanos, el pecado de Adán, ¿qué trajo a la humanidad? Hermanos, ¿qué trajo el pecado de Adán? ¿Qué trajo la transgresión de Adán hacia la humanidad? Muerte, condenación. Trajo esa desgracia, hermanos, a la humanidad entera. Hace 8 días vimos, hermanos, cómo el pecado afectó todas las áreas del ser humano. Sus pensamientos, sus intenciones, su voluntad, su intelecto, hermanos. Pero la gracia, hermanos, es diferente. O ese don de gracia, hermanos. La gracia del hombre que es Cristo, hermanos. Hizo más que simplemente proveernos el camino para que la humanidad caída fuera restaurada. Hermanos, Jesucristo no solamente revocó la maldición de la muerte, perdonando y limpiando de todo pecado, sino que proveyó el camino para que el hombre redimido, hermanos, participe de la justicia y de la gloria de Dios. Sí, hermanos, en Cristo hallamos totalmente lo opuesto a lo que encontramos en Adán. En Cristo, hermanos, encontramos justificación, perdón de pecados, salvación. ¿Sí, hermanos? Y en Él encontramos no solamente ese perdón de pecados, sino que Cristo abre ese camino para que el que es hijo de Dios esté en la presencia de Dios, en la presencia del Creador. Hermanos, Juan Calvino, no sé si han escuchado algo de Juan Calvino. Juan Calvino dijo estas siguientes palabras: puesto que la caída de Adán ha tenido un efecto tal que ha producido la ruina de muchos,
mucho más efectiva es la gracia de Dios para el beneficio de muchos. Por cuanto debe admitirse que Cristo es mucho más poderoso para salvar de lo que Adán fue para destruir. Hermanos, lo que quiero, o lo que deseamos que entendamos, hermanos, como iglesia, es que el mundo entero está en condenación, allá afuera. El mundo entero. Sí, hermanos, tú puedes escuchar allá afuera muchos mensajes de superación, mensajes que hacen sentir bien al hombre temporalmente. Puedes ver acciones de mucha gente buenas, hermanos, pero si esa persona no ha sido regenerada, nada de eso, hermanos, le va a dar la salvación. Nada de eso, hermanos, los va a llevar al Creador. Nada, porque la humanidad es, la condición de la humanidad es caída. Hermanos, es solo en Cristo, hermanos. Es solo en Cristo donde encontramos el camino al Padre. Cristo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hace 8 días, hermanos, no sé si recuerdan, hermanos, veíamos que el ser humano desde que nace separado de la gloria de Dios, hermanos. Eso es algo que puede dolernos en el corazón de repente, pero es la realidad, hermanos. Podemos ver a los chiquillos, a los niños. Vimos un ejemplo hace 8 días. ¿Cómo es que a los niños, hermanos, tú no tienes que enseñarle a empezar a portarse mal? Sino que al contrario, de repente te sorprende y dices, ¿de dónde aprendió este niño estas mañas? ¿No? Aquí en casa nunca le enseñamos a mentir. Sin embargo, ya me mintió, ¿no? Le dije que hiciera esto y no lo hace. Aquí en casa nadie le ha enseñado al niño a ser rebelde, a ser desobediente. Sin embargo, ¿qué muestra? Desobediencia. Y dices, ¿quién se lo enseñó? ¿Quién le ha enseñado a ser desobediente a mi hijo o a mi hija? Y te vas a dar cuenta que si algo le tienes que enseñar a los hijos es a portarse bien, no a portarse mal. Hermanos, hay una frase muy conocida que dice que no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, hermanos. Es decir, ya es algo nato en el ser humano. El ser humano, desde que nace separado de la gloria de Dios. Por eso a los chiquillos, a los jóvenes, hermanos, también hay que predicarles de Cristo. Necesitan escuchar de Cristo, hermanos. El versículo 16, hermanos, vamos a leerlo. Romanos 5:16. ¿Lo tenemos? Amén. A ver, ¿me lo puedes leer, por favor? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí, hermanos, en este versículo 16 encontramos este segundo contraste que Pablo nos presenta, hermanos, entre el acto de desobediencia de Adán y el acto de obediencia de Cristo. Y esa relación, hermanos, en cuanto al alcance que tiene en sus resultados. Por un lado, hermanos, un solo pecado, que fue el de Adán. Un solo pecado, hermanos, ocasionó un problema universal. ¿Sí, hermanos? Un solo pecado.
Hermanos, pues el pecado de Adán puso a toda la humanidad bajo sentencia y puso a toda la humanidad bajo condenación. Sin embargo, hermanos, la obediencia de Cristo reemplaza la condenación a justificación para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree, hermanos. No sé si les ha tocado escuchar estas palabras, hermanos, cuando le predican a alguien. Bueno, ¿tú de qué me dices si todos somos hijos de Dios? ¿No han escuchado esa frase? A mí me ha tocado escucharla. Y dicen, ¿para qué voy a tu congregación? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? Si todos somos hijos de Dios. No, hermanos. La Biblia nos enseña que todos, hermanos, todos somos hijos de Dios por creación. Descendientes de Adán. Por creación. Pero un hijo de Dios, nacido de nuevo, es aquel que vino a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Sí, hermanos? Por ende, hermanos, el mundo entero está bajo condenación. Bajo condenación. Así pueda tener la persona un rostro muy bonito y digas, se parece a los mismísimos ángeles. Sí, pero si no ha venido a Cristo, está en condenación. Y no es hijo de Dios, ni hija de Dios. ¿Hijos de quién son? La palabra dice que son hijos del diablo. Porque las obras de su padre desean hacer. No quieren venir a Cristo. No quieren venir a la luz, dice la palabra. No quieren ser expuestos. Buscan la oscuridad para hacer su pecado. Ahí donde nadie los vea, ¿no? Pero se les olvida que Dios lo observa todo. Dios lo ve todo, hermanos. Un atributo de Dios. El versículo 17, vamos a leerlo. Romanos 5, 17, hermanos. Dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, hermanos. Aquí Pablo nos presenta un tercer contraste, hermanos. Un tercer contraste entre el acto de Adán y el acto de Cristo, hermanos. Y este contraste radica en esa capacidad, hermanos, para producir resultados. Hermanos, un solo pecado de un hombre, Adán, trajo la muerte. Pero sin embargo, hermanos, el acto de un solo hombre, que es Cristo, produjo un resultado totalmente opuesto. ¿Sí, hermanos? Mientras que en Adán fue la muerte, hermanos, en Cristo el resultado es vida. Y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios es el que transforma, hermanos. Dios es el que perfecciona nuestras vidas. Es Dios. La palabra dice que en Cristo hay vida y vida en abundancia, ¿no es así? Hermanos, pero en Adán solo hay muerte y condenación. En Cristo ya no somos esclavos del pecado, hermanos, sino somos victoriosos sobre el pecado. ¿Sí? Somos victoriosos sobre el pecado, hermanos, pero no porque nosotros lo podamos ser bajo nuestra propia voluntad, sino porque Cristo venció en la cruz. En Él somos más que victoriosos, hermanos. Repito, hermanos, en Adán solo encontramos muerte y condenación. Es decir, hermanos, aquel que no ha venido a Cristo, aquel que no quiere saber nada de Dios, que rechaza la palabra de Dios, que no quiere saber nada,
sigue siendo o sigue recibiendo solo las consecuencias del pecado de Adán. Está en condenación y muerte. Y su fin, ¿sabes qué le espera? El infierno. Por eso, hermanos, tú y yo, cuando lleguemos a entender claramente el Evangelio, hermanos, entonces vas a dar gloria a Dios, porque vas a entender claramente de qué te salvó el Señor. Amén. Amén. ¿De qué nos salvó el Señor, hermanos? El día de hoy, lamentablemente, hermanos, hay muchos lugares donde la gente se congrega, pero dejaron de ser iglesias y se han convertido en lugares de sociales, ¿no? En lugares donde solamente reciben palabras de éxito, palabras de prosperidad y cuantas cosas más, hermanos. Pero se ha dejado de hablar del pecado, se ha dejado de hablar del evangelio bíblico. Y el día de hoy hay muchos ahí metidos, hermanos, que lamentablemente se dicen ser cristianos y muchas veces no saben de qué Dios los salvó. ¿De qué los salvó Dios? Si tú vas ahí con uno de ellos y dices, bueno, Cristo, ¿de qué te salvó? ¿Por qué era necesario que Cristo fuera a la cruz? ¿Por qué era necesario que Cristo derramara su sangre ahí? ¿Por qué era necesario? Muchos te van a decir, pues para que fuera yo próspero, para que el Señor me sanara físicamente y muchas otras cosas, hermano. Pero lamentablemente el día de hoy muchos no saben de qué el Señor los salvó. Es necesario, hermanos, que tengamos bien claro que el Señor nos salvó de la condenación eterna. Nos salvó del infierno, hermanos. En Cristo somos victoriosos. Amén. En Él, hermanos. Porque Él venció. Porque Él venció, hermanos. Los versículos 18 y 19 dice así, del capítulo 5 que estamos leyendo. Dice así los versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también para la obediencia de uno, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, aquí vemos el cuarto contraste que Pablo nos presenta entre el acto de Adán y el acto de Cristo. Y hermanos, tiene que ver con las consecuencias. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y las consecuencias de la obediencia de Cristo. Hermanos, la enseñanza principal de Pablo en estos dos versículos, hermanos, es que esa esencia de la transgresión de Adán fue efectivamente su desobediencia, mientras que la esencia de la justicia de Cristo fue su obediencia. Hermanos, Abraham trajo solo muerte y condenación. Cristo trajo vida y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Desde el principio, hermanos, de la vida terrenal de Cristo, Cristo se caracterizó por la obediencia perfecta al Padre, ¿no es así? Incluso la Biblia nos relata que a la edad de 12 años, Cristo, hermanos, recordó a sus padres terrenales que le era necesario estar en los negocios de su Padre Celestial, ¿no es así? Es decir, hermanos, le era necesario hacer la voluntad de Dios. Pues la palabra afirma que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo sabía
qué iba a suceder. Cristo sabía a lo que había venido, hermanos. Y fue obediente hasta la muerte de cruz, hermanos. Hermanos, aunque Cristo obedeció perfectamente la ley en su vida, también se sometió al castigo de la ley en todo su peso y todo su rigor. No por causa de que Cristo haya transgredido la ley, ¿no? Sino por causa de la incapacidad de los suyos para obedecerla. Es decir, hermanos, Cristo lo hizo en sustitución nuestra. Cristo lo hizo por ti y por mí. Hermanos, si Cristo no hubiese ido a la cruz, toda la humanidad entera estaría totalmente perdida y condenada al infierno. Eso habla de la incapacidad total humana, ¿no? El hombre no puede hacer nada, hermanos. Cristo fue a la cruz y lo hizo por ti y por mí. Él pagó nuestros delitos y pecados. Puedes decir, pero ¿qué delitos si yo no he privado de la vida a nadie? Pero la palabra dice que simplemente nuestro corazón es rebeldía en contra de Dios. No había deseos de buscarle, ¿o sí? No había deseos de hacer su voluntad. Hermanos, ahí en el versículo 19, en su parte final, dice que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Hermanos, eso habla de la incapacidad humana, hermanos. En Cristo somos justificados, en Cristo somos redimidos, hermanos, y en su sacrificio somos salvos de la ira de Dios. Hermanos, ahora tú y yo somos salvos de esa ira que ya no está sobre nosotros, porque esa ira la soportó Cristo en la cruz. Y la soportó por los suyos, es decir, por ti y por mí. La ira de Dios, hermanos. La ira de Dios. Espero darme a entender, hermanos. El punto o el centro, hermanos, de lo que Pablo nos quiere enseñar en este capítulo 5 es que logramos, hermanos, comprender que sin Cristo no hay esperanza. Si no es en Cristo, hermanos, solo hay condenación y muerte. Pero en Cristo hay salvación, hay vida eterna. Así es que si tú le has predicado a alguien y le has hablado de Cristo, o lo has invitado a la iglesia y te dicen, yo creo que solamente con mi religión está en condenación y muerte. Yo creo que mis acciones, yo creo que mis obras, hermanos, es necesario que sepa que está en condenación y su rumbo es el infierno. Tienen que escuchar, hermanos, que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Fuera de Él no hay otro. Que solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí, hermanos? Los versículos 20 al 21, vamos a leerlos, del capítulo 5. Capítulo 5, versículos 20 al 21. ¿Lo tenemos? Amén, hermanos. Dice así la palabra. Dice 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. La gracia.
para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, el propósito principal de la ley, hermanos, que nos presenta aquí, hermanos, es que ésta revelará al hombre su tendencia hacia el mal, hacia ese mal heredado de Adán, hermanos. Hermanos, lo que la ley hacía era mostrar la transgresión del hombre. Hermanos, es decir, Dios cuando dio la ley, hermanos, a su pueblo, no la dio con el motivo de decirles que ellos podían alcanzar la salvación obedeciendo la ley. El motivo era hacerles ver hasta cuánto habían ofendido a Dios. Eso es lo que hace la ley, hermanos, mostrarle al ser humano que en él hay maldad. El día de hoy, hermanos, la gente prefiere vivir bajo la ley. Bajo la ley. ¿Y sabes cómo te lo dicen? Yo no quiero nada de... Vamos a la iglesia, te invito. Mira, vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra dice que solo en Cristo hay salvación. Déjame, no me hables más de eso. Yo creo que con mis obras yo voy a alcanzar el perdón de Dios. Yo creo que si me porto bien es suficiente. Yo creo que con mi religión y cumplo. Hermanos, prefieren vivir bajo la ley. Y la palabra dice que la ley no salva. La ley no salva a nadie. ¿Sabes qué hace la ley? La ley condena. Hermanos, la ley lo único que revela, hermanos, en el hombre es que en el hombre hay maldad. En el hombre hay rebeldía en contra de Dios. Eso es lo que hace la ley. Dice al final del texto, hermanos, del versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí, hermanos? Es decir, hermanos, Cristo en su obediencia revirtió, hermanos, el resultado de la desobediencia de Adán. Ya que en su obediencia, en él hallamos salvación y vida, hermanos. Muchos el día de hoy, lamentablemente, este texto lo entienden mal. Cuando leen y dicen, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No te preocupes, hermano. Vives en tu pecado y vives haciendo, no te preocupes, sobreabunda la gracia sobre ti. O sea, sigue pecando. No, hermanos, el texto jamás habla de eso. El texto habla que cuando dice más cuando el pecado abundó, es decir, está hablando sobre el resultado de la desobediencia de aquel Adán, que entró el pecado al mundo y la muerte y la condenación. Mas cuando esto abundó, dice sobreabundó la gracia. Es decir, en el segundo Adán, que es Cristo, encontramos totalmente lo opuesto. En él hay salvación y vida. En el primer Adán solo condenación y muerte. Pero en Cristo salvación. En Cristo hay salvación, hermanos. Hermanos, mientras que el pecado entró por un hombre y trajo muerte a todos, hermanos, la gracia de Dios superó esa tragedia en la cual estaba condenada la humanidad. Hermanos, esta gracia vino por un solo hombre. Su nombre es Cristo Jesús. Y en él, en Cristo vino la justicia y vino la vida eterna. En Cristo, hermanos. Dice el texto, donde abundó el pecado, la gracia abundó mucho más. Es decir, hermanos, no se trata de comparar dos fuerzas. No se trata de comparar la consecuencia de Adán y la consecuencia de Cristo, sino es más allá, hermanos. Se trata de que Cristo venció.
de que Cristo, hermanos, revirtió ese resultado de la desobediencia de Adán. Y sobre todo, hermanos, te tengo una noticia. Si tú estás en Cristo, si eres nacido de nuevo, si eres un creyente genuino, hermanos, tu historia ya no termina en Adán. Y en el resultado de su desobediencia, tu historia no termina ahí en Adán, en condenación y muerte. No, hermanos. Tu historia termina en victoria. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si realmente eres hijo de Dios. Quizás puedes preguntarte, ¿y cómo yo sé si soy hijo de Dios o no lo soy? La palabra nos lleva a hacernos un autoexamen. Dice que el que es hijo desea hacer la voluntad del Padre. ¿Hay en ti ese deseo? ¿Hay en ti es el Espíritu Santo quien te mueve a buscar el consejo de Dios? Es el Espíritu de Dios, hermanos, el que te mueve a saber que tienes que congregarte y exaltar a Dios. Sabemos que hay una carne que se opone. La carne se opone. Pero el Espíritu de Dios te redarguye, te aconseja, te exhorta y te dice, eso que estás haciendo no es correcto. Recuerda que ya no es tu lugar. ¿Es el Espíritu de Dios quien te redarguye? Si sientes eso, hermanos, es Dios morando en ti. Pero si no pasa nada y dices, pues creo que soy cristiano, pero pueden pasar medio año de no abrir la Biblia y yo estoy de lo más feliz. No eres hijo de Dios. Cristo no mora en ti. Pero si eres nacido de nuevo, si eres un creyente genuino, tu historia no termina en Adán. Tu historia termina en victoria. Y una victoria que tú no ganaste, porque no tuviste que hacer nada, no podías hacer nada, sino una victoria que Cristo la ganó por ti y por mí en la cruz. Amén. Cristo la ganó, hermanos. Este capítulo 5, hermanos, el apóstol Pablo nos hace ver con dureza hasta cierto punto la realidad del estado del hombre común. Si tu familia no ha venido a Cristo, su historia termina en Adán. Es decir, están en condenación y muerte. Son enemigos de Dios. Pero si alguien ha venido a Cristo, su historia no termina ahí. Su historia terminará en lo que Cristo hizo en la cruz, en salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dos contrastes, hermanos. Pablo nos presenta aquí el contraste. Adán y Cristo. El mundo entero, hermanos, se halla en el resultado de Adán. Pero solo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, esa condenación ha sido revertida. Y ahora hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna. Por eso el tema que tomamos, hermanos, en Cristo, condenación y muerte. Perdón,
Adán. En Adán, condenación y muerte. En Cristo, salvación y vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vemos, hermanos, cómo es importante predicar el Evangelio. Y es importante predicar un Evangelio completo. Completo. Muchas veces, hermanos, se nos hace más cómodo decirle a la persona a la cual le vas a predicar, ¿sabes que Cristo te ama? Porque nos resulta un poco difícil ir más atrás. Cuando lo más correcto es decir, ¿sabes que estás destituido de la gloria de Dios? ¿Sabes que tu pecado te tiene en condenación? ¿Sabes que tienes que arrepentirte de tus pecados? Pero es que yo soy muy buena persona. Pero es que yo ayudo a los pobres. Pero es que yo le doy limosna y es bueno. Y Dios te lo recompensa. Pero eso no te dará la salvación. Tu condenación sigue siendo una separación eterna de Dios. Estás bajo la consecuencia de la desobediencia de Adán. Es mejor que vengas a Cristo, porque en Él hay esperanza. Amén. Amén. En Él hay perdón de pecados. Amén. En Él hay restauración. En Él hay justificación. En Él hay salvación. Y hay vida eterna. En Cristo hay victoria. En Adán, condenación y muerte. Hermanos, este estudio a los romanos puede de repente resultarnos un poco tedioso, un poco quizás complicado por muchos términos que encontramos aquí, pero al final, hermanos, vamos a salir muy bendecidos. ¿Por qué? Porque poco a poco creo que vamos entendiendo la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Y cuando vemos esto, hermanos, y entonces miramos a Cristo, vamos a exaltar a Dios. Amén. Y entonces vamos a decirle, Dios, ahora sí entiendo de qué me salvaste. Ahora sí entiendo. Me salvaste de condenación y muerte. Me salvaste del infierno. Yo no podía hacer nada, no podía hacer nada para mi salvación. La salvación solamente la encuentro en un solo hombre. Es en Cristo Jesús. En la obra, en la cruz. Ahí en la cruz del Calvario. Dice la palabra que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. En Él solo hay salvación, hermanos. Amén. Amén. En Cristo hay salvación. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Este estudio, hermanos, a los romanos nos hará madurar en nuestra fe, nos hará madurar como cristianos, teniendo nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios. Una fe fundamentada en la Escritura. Entendiendo, hermanos, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó? A veces el ser humano allá afuera grita justicia, ¿no es así? Dios, lo que me está pasando es injusto. Si Dios le dijera, ¿quieres justicia? Sí. Bueno, pues empiezo por ti. ¿Te aplico justicia? ¿Qué merecería? Condenación. Mejor clamemos por la gracia, ¿no?
por la gracia de Dios. Amén. Señor, ten misericordia de mí. Señor, derrama de tu gracia sobre mí. Yo acepto que soy un pecador y que no merezco la salvación. No son mis buenas obras. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que Cristo hizo por mí en la cruz. A Él es la gloria y la honra. Amén. A Él sea la gloria. Amén, gloria a Dios. Y cuando vamos entendiendo el Evangelio, hermanos, entonces nos vamos a vivir con un corazón humillado ante Dios todos los días. Un corazón sencillo y humillado. Recordando todos los días, hermanos, que no éramos merecedores. Fue el don de la gracia de Dios. Por la pura gracia del Señor. Amén. Amén. Señor, Amén, gloria a Dios. queremos darte gracias, Señor, esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has enseñado ese contraste entre Adán y su desobediencia y la consecuencia de ello, y Cristo en su obediencia al Padre y la consecuencia de ello, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, entendemos de qué nos ha salvado, Padre. Y era de esa condenación al infierno, Señor. Porque todo el mundo fue arrastrado, todo el mundo fue infectado por el pecado. Porque es descendiente de ese primer Adán. Es descendiente de Adán, quien en su desobediencia, como consecuencia, trajo la muerte y condenación. Donde fue arrastrado todo el mundo, toda la humanidad. Pero ahora podemos mirar a Cristo, a ese segundo Adán, en quien hallamos salvación y vida eterna, quien revirtió ese resultado, y en quien ahora viene a Él en arrepentimiento y fe. El que viene a Cristo en arrepentimiento y fe tiene esperanza, tiene esperanza. Ahora en Él ya no hay condenación. Ahora en aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ya no hay esa condenación y esa muerte espiritual y esa muerte eterna. Señor, gracias, Padre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Porque Él fue nuestro sustituto. Allí es donde Él nos justificó. No en nuestra justicia, porque no pudimos hacer nada sino en la justicia de Cristo. Gracias, Señor, porque Él, a pesar de que obedeció la ley a la perfección, también se sometió a las exigencias de la ley y pagó por nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor. Y eso nos habla de la incapacidad total humana, que el hombre no puede hacer nada, sino solamente tiene que rendirse y mirar a Cristo como su Salvador. Gracias, Señor, por ese sacrificio sustituto, por esa justificación, por esa redención. Gracias, Señor, porque ahí es donde fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre. Gracias, Señor. Que tú seas exaltado todos los días de nuestras vidas, Señor. Que nosotros, Señor, derramemos nuestro corazón a ti cada día y en cada momento, Dios, en nuestras actividades. Que aquel que no te conoce pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Pueda ver realmente una vida consagrada a Dios. Y no solo una religiosidad. Realmente pueda haber una vida rendida a Cristo. Que pueda haber en nosotros el carácter de Cristo. Señor, gracias, Señor. Gracias por aquellos que tú has permitido que nos visiten, Señor. Que nos han visitado 1, 2, 3 veces.
Señor, y si se han ido, Señor, pero que tu palabra haya quedado sembrada en su corazón, que a su tiempo dará fruto. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, no vuelve vacía. Gracias, Padre, y en cuanto a nosotros, Señor, que seas tú obrando en nuestro corazón, para que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, pero también, Señor, crezcamos en un carácter como el de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te exaltamos y te adoramos, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Dan un aplauso a la palabra del Señor.